La lluvia golpeaba los ventanales de la antigua mansión con la furia de un cielo herido. Las gotas caían como si quisieran arrancar de la tierra todos los secretos que aquella casa había guardado durante décadas. En el interior, los largos pasillos de mármol resonaban con el eco de pasos firmes y apresurados. Rosa caminaba con una bandeja de porcelana entre las manos. Tenía 55 años, el cabello recogido con sencillez y el rostro marcado por una vida de trabajo silencioso. Había llegado a aquella casa 23 años atrás, cuando aún era joven y su esposo vivía. Pero la vida había sido dura. Su marido murió en un accidente en una fábrica, dejándola sola con deudas y un dolor que tardó años en aprender a esconder. Fue entonces cuando doña Leonor apareció en su vida. Una mujer aristócrata, viuda también, que comenzaba a perder la vista. Rosa no solo fue contratada como ama de llaves. Con el tiempo se convirtió en sus ojos, su compañía y su familia. Cada mañana la ayudaba a levantarse, le describía los jardines, le leía cartas, le narraba el color del cielo, le contaba cómo cambiaban las estaciones. Durante más de 2 décadas, Rosa fue la única persona en la que doña Leonor confiaba completamente. Pero no todos en la familia veían esa relación con buenos ojos, especialmente Mateo, el sobrino, el heredero, un hombre elegante por fuera, pero frío por dentro. Mateo siempre observaba a Rosa como si fuera una intrusa, como si su presencia fuera una amenaza invisible. Y tal vez lo era, porque Rosa conocía demasiadas cosas. Había visto discusiones, había escuchado conversaciones, había notado decisiones extrañas. Pero Rosa era una mujer que creía en el silencio. Creía que cada persona debía responder ante Dios por sus actos. Aquella noche, sin embargo, algo estaba a punto de romperse. Rosa llegó al dormitorio de doña Leonor. La anciana estaba sentada frente a la ventana, escuchando la lluvia. ¿Eres tú, Rosa?, preguntó con voz suave. Sí, señora, respondió ella. Le traje su té de manzanilla. Rosa colocó la bandeja en la mesa. La habitación estaba iluminada por una lámpara tenue. Las sombras parecían moverse con la tormenta. La lluvia suena fuerte, dijo doña Leonor. Sí, señora. El jardín está bonito hoy. Rosa miró hacia la ventana. Las rosas del jardín se inclinaban bajo el viento. Siempre está bonito, respondió. Aunque hoy el cielo está triste. La anciana sonrió. Oh, tú siempre sabes describirlo todo. Hubo un momento de silencio. Entonces doña Leonor dijo algo inesperado. Rosa, necesito hablar contigo. La ama de llaves se acercó. Dígame, señora. La anciana extendió la mano. Rosa la tomó. Si algún día me pasa algo, dijo Leonor, quiero que recuerdes que siempre te consideré parte de mi familia. Rosa sintió un nudo en la garganta. No diga eso, señora. Usted vivirá muchos años. Pero la anciana negó lentamente. Uno sabe cuándo el tiempo empieza a despedirse. Entonces hizo algo que Rosa nunca olvidaría. Sacó una pequeña llave del bolsillo de su bata. «Hay algo importante. Escondido». Rosa frunció el ceño. «¿Escondido?» «Sí. Pero antes de que pudiera continuar...» La puerta se abrió bruscamente. Mateo entró. Sus ojos fríos recorrieron la habitación. ¿Interrumpo algo?» Rosa soltó la mano de Leonor. «Solo traía su té». Mateo observó la llave en la mano de su tía. Sus ojos brillaron con una sombra peligrosa. Pero no dijo nada. Solo sonrió. «Buenas noches», y salió. Pero esa mirada... Rosa no pudo olvidar esa mirada. Había algo oscuro detrás de ella. Algo que la tormenta parecía presagiar. Horas después, la mansión estaba en silencio. La tormenta continuaba. Rosa dormía en su pequeño cuarto cuando un grito desgarrador la despertó. «¡Rosa!» Era doña Leonor. Rosa se levantó de inmediato. Corrió por el pasillo. La puerta del dormitorio estaba abierta.
La anciana estaba en el suelo. Respiraba con dificultad. «Señora». Rosa se arrodilló. «¡Ayuda!», susurró Leonor. Rosa corrió hacia el teléfono, pero antes de que pudiera marcar, Mateo apareció, y detrás de él, 2 hombres. Uno de ellos sostenía un maletín. «¿Qué sucede aquí?», preguntó Rosa. Mateo miró a su tía, luego a Rosa, y entonces dijo algo que heló la sangre de la mujer. «Exactamente lo que parece». «¿Qué quiere decir?». Mateo dio un paso hacia ella. «Mi tía fue atacada». Rosa lo miró confundida. «¿Atacada?». Mateo señaló a Rosa. «Por ella». El silencio explotó en la habitación. «¿Qué?». Rosa sintió que el mundo se detenía. «¡Eso es mentira!». Pero Mateo ya estaba llamando por teléfono. «Policía», dijo. «Hubo un intento de asesinato en la mansión Leonor». Rosa se quedó paralizada. «¿Qué está haciendo?». Mateo se acercó. Su voz fue apenas un susurro. «Haciendo justicia». «Usted está loco». Mateo sonrió. «No, Rosa. Solo estoy cosechando lo que sembré». En ese momento, doña Leonor intentó hablar, pero su voz era apenas un hilo. «Rosa, no». Los ojos de la anciana se cerraron. La ambulancia llegó. Los paramédicos entraron. La policía también. Mateo explicó todo con calma. Dijo que Rosa había discutido con la anciana por dinero. Dijo que había escuchado gritos. Dijo que encontró a Rosa empujando a su tía. Todo parecía perfectamente construido. Rosa no podía creer lo que estaba pasando. «¡Esto es mentira!», gritó. «Yo la cuidé toda mi vida». Pero los policías ya la miraban con sospecha. Mateo dio el golpe final. «Tenemos cámaras en la entrada». Nadie vio entrar a nadie más. Rosa sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El oficial habló. «Señora, tendrá que acompañarnos». Rosa empezó a llorar. «Por favor, yo no hice nada». Mateo se acercó lentamente y susurró en su oído. «Debiste irte cuando tuviste la oportunidad». Pero Mateo no quería que Rosa fuera arrestada. No todavía. Primero necesitaba algo: el testamento. Porque sabía que su tía estaba cambiándolo. Mas si Rosa era la única que sabía dónde estaba. Por eso hizo algo peor. Le ofreció un trato a la policía. «Ella intentó atacar a mi tía», dijo, «pero tal vez fue un accidente. Los oficiales dudaron. Si se va esta misma noche y nunca vuelve, no presentaré cargos». Rosa lo miró horrorizada. «¿Me está expulsando?». Mateo sonrió. «Te estoy salvando». Pero Rosa sabía la verdad. Él quería silenciarla. Los policías la escoltaron fuera. La tormenta seguía rugiendo. Rosa salió con una pequeña bolsa de ropa. Nada más. 23 años de servicio, y la estaban arrojando a la calle como basura. La puerta de la mansión se cerró detrás de ella. El sonido fue como un juicio final. Rosa caminó bajo la lluvia, sin rumbo, sin hogar, sin justicia. Pero lo que no sabía es que esa misma tormenta estaba a punto de llevarla hacia el milagro que cambiaría su destino. Después de caminar durante casi una hora, Rosa llegó a una pequeña capilla abandonada. Las paredes estaban desgastadas, las ventanas rotas. Pero el techo aún protegía de la lluvia. Rosa entró temblando, se sentó en una banca. «Dios», susurró, «tú sabes que soy inocente». Las lágrimas corrían por su rostro. Pero entonces escuchó algo, un gemido, débil, doloroso. Rosa se levantó. El sonido venía del altar. Allí, entre los bancos rotos, había un perro. Su cuerpo estaba lleno de heridas. Tenía una pata rota y apenas respiraba. Rosa se acercó lentamente. «¡Ay, pobrecito!». El perro abrió los ojos. Eran ojos llenos de miedo. Pero cuando vio a Rosa, no gruñó, solo lloró. Rosa lo tomó con cuidado. «No te preocupes, ya no estás solo».
En ese momento, un relámpago iluminó la capilla, y Rosa vio algo que la dejó helada. El perro llevaba un collar que ella reconocía. Era de la mansión. Era el perro de Mateo. Rosa no lo sabía aún, pero ese animal iba a convertirse en la pieza clave para destruir la mentira de Mateo, y también en el mensajero del milagro que estaba por venir. Sí, la lluvia comenzó a disminuir mientras el viento soplaba entre las paredes desgastadas de la vieja capilla. Rosa seguía sentada en el suelo con el perro entre sus brazos. El animal temblaba. Su respiración era débil. Cada pequeño movimiento parecía dolerle. «Tranquilo», susurró Rosa acariciando su cabeza. «Ya pasó lo peor». La mujer rompió un pedazo de tela de su propia blusa y comenzó a limpiar las heridas del animal. Tenía marcas de golpes, moretones y una pata lastimada. Era evidente que alguien lo había maltratado brutalmente. Rosa sintió un dolor profundo en el pecho. «¿Quién pudo hacerte esto?» El perro la miró con ojos cansados. Pero en ese instante ella recordó algo. El collar. Rosa levantó con cuidado la cabeza del animal. La correa de cuero estaba mojada por la lluvia, pero aún tenía grabadas unas letras. Rosa las limpió con los dedos, y cuando pudo leerlas, su corazón se detuvo por un segundo. El perro era de la mansión. Era el perro de Mateo. Rosa frunció el ceño. «¿Qué haces aquí?», intentó recordar. Mateo siempre presumía de ese perro. Decía que era de raza fina, que costaba una fortuna, pero jamás lo había visto tratarlo con cariño. Al contrario, más de una vez Rosa escuchó gritos en el jardín y golpes. Ahora entendía. El perro había escapado de su propio dueño. Rosa suspiró. «Parece que tú también huiste de esa casa». El perro apoyó su cabeza sobre su regazo y por primera vez dejó de temblar. Las horas pasaron lentamente. Rosa no podía dormir. Pensaba en todo lo que había sucedido, en doña Leonor, en Mateo, en la acusación. «Dios mío», susurró mirando el altar roto. «¿Por qué permiten estas injusticias?» El silencio de la capilla fue profundo, pero justo cuando estaba a punto de cerrar los ojos, el perro comenzó a moverse. Se levantó con dificultad y caminó hacia el altar. «¿Qué pasa?». Rosa lo siguió. El perro olfateó el suelo. Luego comenzó a rascar con su pata. Rosa frunció el ceño. «¿Qué encontraste?». Se agachó. Apartó un pedazo de madera vieja del piso, y entonces lo vio, una pequeña caja metálica, cubierta de polvo. Rosa la tomó con cuidado. El corazón le latía con fuerza. «¿Qué será esto?». La abrió lentamente. Dentro había papeles, varios documentos y una carta. Rosa encendió una pequeña vela para poder leer. Cuando vio el nombre en la primera hoja, se quedó sin aliento. Doña Leonor de Alcázar Rosa comenzó a leer. Era un testamento, pero no el antiguo. Era uno nuevo, uno que nunca había visto. Las manos de Rosa comenzaron a temblar, porque en ese documento estaba escrito algo que Mateo jamás imaginaría. Doña Leonor había decidido cambiar su herencia, y el Nuevo Testamento decía claramente que Mateo no recibiría la fortuna. El dinero sería destinado a fundaciones y una parte sería entregada a Rosa, por su lealtad, por sus años de servicio, por haber sido la única persona que realmente cuidó de ella. Rosa sintió que las lágrimas corrían por su rostro. «Señora», susurró, «¿usted sabía?». Entonces comprendió todo. Mateo había descubierto que el testamento estaba cambiando. Por eso la acusó. Por eso necesitaba sacarla de la casa. Pero Mateo no sabía algo. El Nuevo Testamento ya estaba protegido.
y ahora estaba en manos de Rosa. El perro se acostó a su lado. Rosa acarició su cabeza. Parece que Dios te envió a mí. El animal movió lentamente la cola. En ese momento, Rosa recordó algo más. Había una segunda carta en la caja. La abrió. La letra era de doña Leonor. Rosa leyó en voz baja. Si estás leyendo esto, Rosa, significa que Mateo intentó hacer algo terrible. Las lágrimas comenzaron a caer. Sabía que intentaría quedarse con todo. Por eso escondí el testamento aquí. Solo alguien con un corazón bueno podría encontrarlo. Rosa abrazó la carta contra su pecho. Si alguna vez te acusan injustamente, recuerda esto. Dios siempre hace justicia. La ley de siembra y cosecha nunca falla. Rosa cerró los ojos, y por primera vez desde que salió de la mansión, sintió paz. Mateo había sembrado mentira, crueldad, traición, pero tarde o temprano tendría que cosechar. Lo que Rosa aún no sabía es que la justicia ya estaba en camino, porque en ese mismo momento, 2 patrullas de policía avanzaban por la carretera y alguien había denunciado a Mateo. La verdad estaba a punto de salir a la luz. El amanecer llegó lentamente sobre la pequeña capilla. La tormenta había desaparecido y el cielo comenzaba a aclararse. Rosa estaba sentada en silencio, con la caja metálica entre sus manos. A su lado, el perro dormía tranquilo por primera vez en mucho tiempo. Durante la noche ella había pensado en todo, en la traición, en la acusación, en la mentira de Mateo. Pero también pensó en las palabras de doña Leonor. La ley de siembra y cosecha nunca falla. Rosa respiró profundo. Dios, si es tu voluntad, que la verdad salga a la luz. En ese momento el perro levantó la cabeza. Sus orejas se movieron. Había escuchado algo, un sonido a lo lejos. Motores. Rosa también lo oyó. Minutos después, frente a la capilla abandonada, se detuvieron 2 patrullas de policía. El corazón de Rosa comenzó a latir con fuerza. ¿Ya me encontraron? Los policías bajaron de los vehículos. Uno de ellos se acercó a la puerta. ¿Hay alguien ahí? Rosa salió lentamente. Tenía miedo. Pero ya no pensaba huir. El oficial la miró con sorpresa. ¿Usted es Rosa Martínez? Sí. Necesitamos hablar con usted. Rosa sintió un frío recorrer su espalda. ¿Me van a arrestar? El policía negó con la cabeza. No. La mujer frunció el ceño. Entonces, ¿qué sucede? El oficial respiró profundo. Anoche recibimos una denuncia anónima. Rosa escuchaba con atención. Sobre su antiguo empleador, Mateo Leonor. Rosa sintió un escalofrío. ¿Qué pasó? El policía continuó. Alguien informó que el señor Mateo había estado manipulando documentos de herencia y presionando a su tía para firmar papeles bajo amenaza. Rosa abrió los ojos con sorpresa. «¿Eso es verdad?» El oficial la miró fijamente. «Necesitamos pruebas». Rosa miró la caja metálica que sostenía entre sus manos. La abrió lentamente. Sacó el documento. «Aquí está». El policía tomó el testamento, lo leyó con atención. Luego miró a Rosa. «Esto cambia todo». En ese momento el perro se levantó. Cojeando un poco, caminó hacia el oficial. El policía miró el collar. «Este perro pertenece al señor Mateo». Rosa asintió. Escapó. El oficial observó las heridas del animal. Su expresión cambió. «Esto también es evidencia de maltrato». La situación comenzaba a encajar. Mentiras, manipulación, violencia. Mateo no solo había intentado acusar a Rosa, también había estado ocultando muchas cosas. El policía habló con voz firme. «Señora Rosa, necesitamos que venga con nosotros». Pero esta vez sus palabras fueron diferentes. «Como testigo».
no como sospechosa. Horas después, la policía llegó nuevamente a la mansión, pero esta vez no para proteger a Mateo, sino para arrestarlo. Cuando los oficiales entraron, Mateo estaba revisando documentos en su despacho. Al verlos, sonrió con arrogancia. ¿Ocurre algo? El oficial colocó el testamento sobre el escritorio. Sí, Mateo lo miró. Su rostro perdió el color. ¿Dónde encontraron eso? Donde usted nunca imaginó. Ay, Mateo intentó mantener la calma. Eso no prueba nada. Entonces el policía habló. También tenemos denuncias de manipulación de herencia, maltrato animal y falso testimonio. Mateo entendió que todo había terminado. La red de mentiras que había tejido se estaba rompiendo. Los oficiales colocaron las esposas en sus manos. Mateo gritó: «¡Esa mujer me arruinó!». Pero el policía respondió con serenidad: «No, usted se arruinó solo». Días después, doña Leonor despertó en el hospital. Había sobrevivido. Cuando Rosa entró en la habitación, la anciana sonrió. «Sabía que Dios no te abandonaría». Rosa tomó su mano con emoción. «Gracias por confiar en mí». La anciana miró al perro, que ahora descansaba junto a la cama. «¿Y él?». Rosa sonrió. «Parece que es mi ángel guardián». Doña Leonor rió suavemente. «Entonces Dios lo envió en el momento correcto. A veces la justicia no llega de inmediato. A veces parece que el mal gana, pero la vida siempre recuerda una ley antigua. Lo que siembras, tarde o temprano lo cosechas». Mateo sembró traición, mentiras, crueldad. Rosa sembró bondad, compasión, lealtad, y al final, la justicia llegó de la forma más inesperada. Porque cuando el corazón es limpio, Dios siempre abre un camino donde parecía no haber ninguno.